sobre la ética del... Entonces empiezo de nuevo a darle la bienvenida. Bueno, en nombre de Participación Ciudadana le damos la bienvenida a todas las personas, ya sea de manera presencial como virtual, a esta tertulia sobre la ética del servidor público, con un saludo especial a los miembros de los municipios que nos ven a través de Zoom. Apreciamos también la participación de los que están presentes en estos momentos tan difíciles. Es un honor para la Comisión de Fortalecimiento Institucional compartir una de sus tertulias con el proyecto de acción ciudadana para una administración pública inclusiva que garantice los derechos humanos para todos, con el financiamiento de la Unión Europea, a cuya institución agradecemos su apoyo, así como a Berenice Barinas, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, y a Néstor da Costa, director de Sociedad y Religión de la Universidad Católica de Uruguay, que van a ver ustedes posteriormente de manera virtual. Antes de terminar estas palabras de bienvenida o de apertura de este evento, quiero compartir con ustedes una de mis grandes dudas y preocupaciones sobre el conocimiento de lo que para un ciudadano común significa la palabra ética. Y mis dudas mayores sobre el conocimiento de todo servidor público de lo que es ético en su quehacer diario. ¿Estará consciente un ciudadano que el violentar un puesto en la fila o tirar la basura en la calle no es lo correcto o no es un comportamiento moral adecuado? ¿Estará consciente un servidor público que serruchar el palo a un compañero o difundir informaciones internas, tanto personales como confidenciales, o acosar a sus compañeros o compañeras, no es ético? Se conoce todo lo que envuelve la palabra ética. Estas reflexiones se me ocurren plantearlas porque si no conocemos principios elementales de un comportamiento moral, ¿cómo considerarán el cobro de comisiones por sus servicios? Favorecer ciertos proveedores preparando pliegos de condiciones para adquisiciones a su medida. Les recuerdo la expresión muy manida que se usa: no seas idiota con P. ¿Cómo entonces podremos luchar contra la corrupción? Bueno, se los dejo de tarea y les doy a todos de nuevo la bienvenida y que este encuentro sea todo un éxito. Gracias. Bueno, señores, debo presentarle a nuestra moderadora, que viene ahora, la señora Miriam Díaz, ex coordinadora de Participación Ciudadana. Miriam. Bueno, Berenice, por favor, venga por aquí a acompañarme porque y tenemos la participación del señor Néstor vía virtual, de manera que, y no sé si Lady quiere acompañarnos aquí en la mesa para que la mesa no se vea, ¿verdad? Con dos como que se ve coja, me queda una pata suelta ahí. Bueno, no sé, no tenemos micrófono aquí para este caso, no sé si se puede poner rápidamente, pero sería mejor, ¿verdad? Sentaditos ahí como...
Eso es. Muy bien. Otra vez la bienvenida por estar aquí. El sacrificio del traslado ahora mismo está siendo muy grande en el país. Si no, estamos seguros que este salón estaría mucho más lleno, pero como ya dijo Melba, estamos acompañados por muchos miembros de Participación Ciudadana y otras personas que participan de forma virtual en estos eventos. No podía ser más oportuna esta propuesta y esta iniciativa de la Comisión de Fortalecimiento Institucional de Participación Ciudadana de hacer esta tertulia sobre el tema de la ética, que es un tema que nunca tendrá suficiente espacio, tendrá espacio de más. Siempre será necesario, siempre es un tema absolutamente de prioridad en el mundo de hoy y en nuestro país. Sepamos que cuando hablamos de la preocupación ética, eso hoy es mundial, porque vivimos en una época en la que hay mucha competencia, sobre todo por la parte material, porque la gente quiere consumir, quiere tener muchos bienes, quiere tener muchas cosas, quiere llevar una vida más allá y mientras más fácil lo consiga, mejor. De manera que donde quiera, en todos los países. Estuve unos días en España y eso es un tema de los periódicos todos los días. Hay mucho cuestionamiento al comportamiento ético de los gobiernos en estos momentos. Y en nuestro país ya sabemos que esta es una vieja preocupación desde la República, desde la creación de la República. En los últimos años ha sido mucho más grande la preocupación. Realmente estamos frente a un reto que la Dirección General de Ética Gubernamental tiene, y la sociedad civil y participación ciudadana y todo el mundo tiene un reto de poder llegarle a la población una mayor educación, una mayor conciencia, una mayor claridad sobre lo que significa la ética y qué es un comportamiento ético. Y ese es el reto de esta tarde. Y para ese reto tenemos la participación del señor Néstor da Costa, un sociólogo, colega mío, por cierto, y de varios que estamos aquí, sociólogos, que estábamos ayer celebrando nuestro día. El señor Néstor da Costa es uruguayo y se graduó en la Universidad de la República, doctorado en sociología por la Universidad de Deusto de Bilbao, en España. Es profesor titular en la Universidad Católica del Uruguay y director del Instituto de Sociedad y Religión del Departamento de Humanidades de dicha universidad. Es además integrante del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay. Ha sido becario Fulbright en la Universidad de California, en Santa Bárbara, y profesor invitado en el Boston College de Estados Unidos. Ha dictado cursos en la Universidad de Shanghái, China. Ha dirigido y codirigido proyectos internacionales con universidades en Europa, Estados Unidos y América Latina. Autor de varias publicaciones y artículos en revistas y libros locales e internacionales. Eso por el lado internacional, que nos va a dar una visión de lo que se ve en otros países sobre este tema de la ética. Y aquí, para representar a la autoridad nacional en materia de ética, tenemos a Berenice Barinas, que es la directora ejecutiva de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Doctora en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestría en Estudios Diplomáticos por la Católica de Santo Domingo, diplomado en Estudios Avanzados en Sociedad Democrática y Derecho por la Universidad del País Vasco,
y conjuntamente con la Autónoma de Santo Domingo. Con más de 20 años, no lo parece, Berenice, de experiencia profesional, académica y conferencista nacional e internacional en temas de transparencia, así que comenzó bien temprano. Ha realizado estudios en innovación pública, gobernanza, internet, dirección y liderazgo de proyectos, etcétera. Dirigió desde la Procuraduría General de la República la Oficina Modelo de Acceso a la Información Pública de la República Dominicana y fue miembro del Pleno Derecho del Comité Interinstitucional de Implementación de la Ley 200-04, directora técnica y legal de la Unidad Especializada en Acceso a la Información Pública. Además, fue directora de la Escuela Nacional de Cuentas de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Es decir, que estamos frente a una persona que ha pasado por posiciones que ha tenido que bregar mucho con este tema de la ética. De manera que, de acuerdo al programa, vamos a comenzar inmediatamente con la participación de Néstor da Costa. Buenas noches, un gusto. ¿Se me escucha? Hola, ¿sí? Escuchamos. Perfecto, buenas noches. Miriam, Berenice, a los organizadores es un gusto compartir alguna reflexión con ustedes desde Montevideo. Agradezco especialmente a Participación Ciudadana y también al hermano Pedro Acevedo haberme hecho esta invitación a una temática que nos involucra a todos, como decía Miriam al comienzo, en el mundo y en nuestra América Latina. En cualquier estructura de poder siempre es un tema cómo logramos estructuras éticas de servicio al ciudadano, y sabemos que no hay mejora de la calidad democrática si no encontramos caminos para que se sustente en principios básicamente éticos. Cuando ya había comenzado a preparar lo que pensaba compartir con ustedes hoy, llegó a mis manos el informe del Latino Barómetro 2021, titulado Adiós a Macondo, y su introducción y contenidos me interpelaron para cambiar el enfoque de lo que iba a compartir con ustedes hoy. El informe del Latino Barómetro, que no sé si todos saben que es una encuesta que se hace en todos los países de América Latina y el Caribe, año a año, el informe comienza diciendo: los latinoamericanos ya no toleran los gobiernos que defienden los intereses de unos pocos. La concentración de la riqueza, la escasez de justicia, la debilidad de las garantías civiles y políticas, así como la tardanza en la construcción de garantías sociales. El abuso de poder, los privilegios, la restricción de la pluralidad, están en el corazón de la demanda de igualdad ante la ley, de respeto, de dignidad. La crítica de los ciudadanos a la democracia es una demanda de democracia. Ningún pueblo de la región, ningún país, está contento con la manera como funciona la democracia en su país. A más de 30 años de las transiciones democráticas, estas se han consolidado en grados crecientes de imperfección con estados anquilosados. La pandemia ha desnudado el poder, dejándolo sin máscara para esconderse. Los ciudadanos han salido de Macondo para incorporarse al mundo globalizado que el virus puso en las pantallas de sus smartphones, una combinación explosiva para la gobernabilidad. Por un lado, demanda de desarrollo globalizadas, y por otro, oferta de política macondiana. Las nuevas élites que hacen la transición cometen el error de las viejas a las que reemplazaron. Se quedan con más poder y más tiempo que el deseaba su bienvenida. Las ideologías se corrompieron con el poder, dejando a la izquierda y a la derecha desarmadas con baja legitimidad. América Latina no puede seguir tardando décadas en desmantelar las desigualdades y la discriminación. Hasta aquí el comienzo del informe, que me resultó tan fuerte en su redacción que me impactó al punto de cambiar lo que pensaba compartir. Como decía el informe, algo hemos avanzado en términos institucionales, pero seguimos enfrentando problemas básicos y hemos tenido escasa capacidad de democratizar nuestras sociedades, afectadas todas ellas por una larga historia de desigualdad y heterogeneidad social desde larga data. Tenemos un déficit con nuestra población, con nuestros ciudadanos, y es un déficit de fuerte carga y sentido ético, un déficit de integración social, de inclusión social, de acceso a bienes y servicios y oportunidades, al pleno ejercicio de derechos básicos y fundamentales.
Voy a compartir ahora con ustedes algunas diapositivas del informe. Perdón, ya estoy. Del informe del Latinobarómetro, que creo que nos van a ayudar a situarnos mejor en lo que estamos hablando. Fíjense que en América Latina la corrupción es un producto cultural que comienza, dice el informe Latinobarómetro, con la certeza de que el 75% de los ciudadanos de que no existe igualdad ante la ley. Esto conduce al fraude social masivo, como se demostró, de al menos un tercio de la población, lo que afecta al Estado con una moral impositiva y laboral baja. La cultura cívica instalada lleva a demandar muchos derechos, pero cumplir menos obligaciones, cometer fraude social y tratar de compensar así, anímicamente, las desigualdades de no tener igualdad ante la ley. La corrupción es todo un producto de lo mencionado. Y la población lo percibe claramente. La percepción del aumento de la corrupción ha disminuido del 62% en 2016 al 57% en 2020. Sin embargo, persiste como muy elevada en muchos países. Chile encabeza los países que perciben el aumento de la corrupción. Venezuela, le sigue Ecuador, Paraguay y Perú, todos con valores por encima del 70%. Solo 5 países de la región, menos de la mitad de la población cree que la corrupción ha aumentado. El Salvador, Uruguay, Nicaragua, México y Guatemala. En los demás se sigue en altos números de corrupción. No se aprecia tampoco un cambio significativo en cuanto al progreso en la lucha contra la corrupción. En América Latina esto ha fluctuado entre el 23% en el año 2004 y un máximo de 36% en 2010 para ubicarse ahora en un 29%. En El Salvador, el 54% de la población cree que hay progreso, mientras que en Paraguay es solo el 11%. Y las consecuencias de estas actitudes básicas hacia la corrupción es que la sospecha de corrupción masiva es enorme en el continente. ¿Quiénes están involucrados en la corrupción? Los personeros que ocupan las instituciones más importantes de la democracia están bajo la sospecha mayoritaria de ser corruptos, según revela este estudio. Los presidentes, un 58% si lo cree, los parlamentos, un 55%, la policía, un 50%, los jueces y magistrados, un 47%, incluso los líderes religiosos, situados casi al final de la lista, el 24% cree que están involucrados en actos de corrupción. Y también algunas familias específicas en cada país. Esta percepción no existe en grupos que se salven. No hay ausencia de corrupción en ningún grupo significativo de las sociedades latinoamericanas. Y después, cuando lo vemos por país, ahí encontramos unos números que no voy a dejar mucho porque son para mirar más finamente, pero ustedes podrán acceder a ellos en el propio informe del Latinobarómetro, que está circulando por las redes. Tampoco se percibe que disminuya mucho la corrupción en el continente. Fíjense que los números están en torno al 29, como decíamos hace un momento. Por tanto, la sospecha de corrupción de las sociedades latinoamericanas es completa. La población así lo percibe. Es la de confianza de todo lo público. América Latina y el Caribe tienen que recomponer estas percepciones para consolidar sus democracias. Sumemos a esto algún estudio que también hemos accedido hace poco, la encuesta de la Asociación Internacional para la Educación del Logro Educativo, que hace una encuesta a niveles de jóvenes, centros educativos, de docentes, en 5 países, en Chile, Colombia, Perú, México y República Dominicana. Es muy interesante porque este estudio internacional sobre la educación cívica y ciudadanía se hizo en el año 2016, y mientras que los resultados mostraron la aceptación de prácticas corruptas por muchos estudiantes, estos no fueron la mayoría. Quiere decir que la mayoría no les acompañó, pero sin embargo es muy significativo el porcentaje de jóvenes que acompañaron estas prácticas. Los estudiantes con mayores niveles de conocimiento cívico tendieron a avalar en menor proporción la corrupción en el servicio civil del gobierno, o sea que a mayor capacidad de conocimiento cívico y formación cívica, menor aval a la corrupción. Y
es bien interesante la pregunta que se le fue haciendo a los distintos jóvenes participantes de esta encuesta. Fíjense, ¿es aceptable que un funcionario público acepte sobornos cuando su salario es muy bajo? Y un 25% de los jóvenes de estos 5 países está de acuerdo con esta afirmación. También con que es apropiado que un funcionario público utilice los recursos de la institución donde trabaja para su beneficio personal. Así lo comparte un 35%. Los buenos candidatos le dan beneficios personales a los electores a cambio de su voto. Así lo entiende un 40%. También un 34% entiende que es aceptable pagarle algo adicional a un funcionario público para obtener un beneficio personal. Y un 53% que es aceptable que un funcionario público apoye a sus amigos consiguiéndoles empleos en su oficina. Como los recursos públicos son de todos, está bien que el que pueda se quede con parte de ellos. Así piensa el 36%. Fíjense que son porcentajes relativamente altos, pese a que solo el caso del funcionario público que apoya a sus amigos para conseguirles trabajo en su oficina es mayoritario. Los demás son minoritarios, pero significativamente altos. Después, tenemos otro asunto que es el de las desigualdades. Los latinoamericanos, esta encuesta Latinobarómetro mide la desigualdad de esta forma. ¿Diría usted que el nivel de desigualdad en su país es aceptable o diría usted que es completamente inaceptable? En una escala del 1 al 10, donde 1 es completamente inaceptable y 10 es completamente aceptable, ¿dónde ubica su país? Y los latinoamericanos en general sitúan la desigualdad en una escala de 1 a 10 en promedio en 4,3. O sea que un poco por debajo de la mitad de lo aceptable. Chile es el país con la mayor desigualdad percibida, 2,3, y El Salvador con la menor, 5,4. Estamos hablando de percepciones, no de datos estadísticos de estructura social. Los 3 países que señalan la desigualdad es más aceptable son 3 países de Centroamérica: El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. El 26% de los habitantes de la región dice que la desigualdad en su país es completamente inaceptable, mientras que un 9% dice que es completamente aceptable. Y si sumamos, además, a aquellos que dicen que es algo aceptable, un 16% de los ciudadanos latinoamericanos señalan que la desigualdad es aceptable. Y las desigualdades, decíamos recién, estas cifras compartíamos recién, las peores desigualdades son, en primer lugar, muchas. Con más del 40% están la desigualdad en salud, en educación, en trabajo, en justicia. En un segundo grupo, cerca de 1/3 de la población, está la desigualdad entre ricos y pobres. La desigualdad que tiene en lo referente al agua potable y la energía, en lo referente a la ley y también en términos de clase social. Las pobres sobresalen en la región como los más discriminados en América Latina. Sobresalen también discriminaciones puntuales por país. Por ejemplo, los homosexuales en Colombia, inmigrantes en Costa Rica, los viejos en Chile, los campesinos en Bolivia, los discapacitados en Chile y Uruguay, los indígenas en Guatemala y Panamá, negros en Brasil y Colombia. América Latina se retrata como una región inundada, además de desigualdad, de discriminaciones. Las discriminaciones se encuentran en el corazón de la desconfianza de la región, ya que están presentes, no desde hace muy poco tiempo, están presentes en nuestra historia desde hace siglos. Las democracias de América Latina no podrán consolidarse sin desmantelarlas. Es impensable tener democracias establecidas, sólidamente establecidas, si no trabajan claramente en contra de estas discriminaciones. Entonces, en el año 2005, Prats afirmaba: lo que caracteriza el orden institucional latinoamericano es la pervivencia del sistema patrimonialista burocrático, clientelar, caudillista, y que solo es capaz de integrar aquella parte de la población estructurada en corporaciones o redes clientelares, condenando al resto a la exclusión y a la marginalidad, y a la mayoría de las veces también a la pobreza. Han pasado 15 años de que Prats elaboró esta afirmación, pero aún continúa teniendo una fuerte vigencia, lamentablemente.
Para muchas personas y grupos que ejercen cargos públicos, la línea divisoria que separa la vida privada de la vida pública no es muy clara. Y por ende, al ser sus límites algo difusos, eso afecta el sistema, posibilitando mayores márgenes de corrupción. Es lo que se ha denominado el modelo burocrático patrimonialista. El patrimonialismo supone que los asuntos públicos son vistos como un patrimonio personal de quien ejerce funciones públicas, lo que abre cauces y posibilidades de convertir bienes públicos en favores, ya sea a título de personas o de grupos. Muchas veces podemos caer en el fatalismo y la resignación frente a lo difícil que resultan los cambios en sentido ético en nuestros países. El desafío, uno de los desafíos claves, a mi entender, es intentar comprender la realidad de cada lugar adecuadamente, en su contexto, con sus claves propias, no para aceptarla pasivamente, sino para imaginar horizontes alternativos, nuevas iniciativas. Este es un lugar básico de la ética, el de inspirar y generar futuros diferentes. Es importante poder contar con instancias de reflexión a nivel local, de debates, de intercambio, que nos permitan identificar los elementos de la realidad de cada lugar y ajustar nuevas propuestas orientadas a mejorar el desempeño ético en la función pública. Es necesario contar con estos espacios de evaluación crítica de la realidad y el impacto de las medidas existentes para imaginar y proponer nuevas alternativas a lo existente. No podemos conformarnos con lo que se ha venido haciendo o lo que se hace consuetudinariamente. Tenemos la capacidad y posibilidad de aportar nuevos elementos, luego de evaluar con sentido crítico lo que existe. En estos nuevos elementos y en esta mejora imprescindible de la calidad ética de nuestras sociedades en la función pública, las mejoras no van a emerger solamente de la administración o del Estado, sino también de la sociedad civil, a quien le cabe un rol fundamental para contribuir activamente a la mejora del desempeño ético de la función pública. De hecho, es de su seno donde se recogen descontentos, protestas, angustias, en definitiva, demandas éticas. Este foro y las organizaciones participantes son una muestra de esta importancia de la construcción ética de lo público desde la sociedad civil. Las demandas éticas sobre la función pública provenientes de la sociedad civil implican comprender que las expectativas y propuestas que surgen de la sociedad civil no son algo externo a lo público, sino más bien constitutivas de lo público. Con esto quiere decir que lo público no se restringe a lo estatal o a las administraciones, sino que abarca al conjunto de la sociedad con las especificidades que cada uno tiene para aportar en este camino de construcción ética. Será necesario avanzar en clarificar lo propio de la función pública, así como en deslegitimar, desnaturalizar la corrupción. ¿Cuál es el camino? No hay un solo camino, no hay una receta prehecha. Sí hay valores universalistas que inspiran o deben inspirar modos de acción, pero estos deben realizarse de acuerdo a la realidad propia de cada lugar. Diferentes culturas pueden tener diferentes percepciones sobre lo que significa la corrupción, pero esto no quiere decir que no se compartan la percepción de que la corrupción es en sí algo pernicioso. Los límites de lo aceptable varían y están relacionados a procesos propios de cada lugar. Si bien los valores éticos son universales, su aplicación varía en diversas sociedades. Esto es absolutamente lógico, porque no se pueden construir acciones de mejora de la ética pública a partir de enunciados que no tengan en cuenta las condiciones propias de cada país y Estado. Por ello es importante identificar las lógicas culturales existentes, no para resignarnos frente a ellas, sino para encontrar las formas y los estímulos correspondientes para acotarlas y deslegitimarlas. Es imprescindible tener presente la moral pública realmente existente, la cultura política y las condiciones socioculturales del contexto donde queremos actuar. Como diría Merino, cualquier discurso o propuesta en torno a la promoción ética en la función pública ha de comprenderse vinculada a formas de moralidad concretas, en las que se inserta y de las que cobra sentido. Esta comprensión resulta central para determinar la razonabilidad de ellas y su capacidad de aplicabilidad práctica. En definitiva, partir de la realidad que cada uno tiene enfrente, diríamos, es la clave. A veces esa realidad se nos puede presentar descorazonadora y dar lugar al fatalismo y la resignación. Esto es parte del fenómeno humano. Tendremos que imaginar formas de lucha contra la corrupción que vayan ganando en eficacia y que busquen una ruptura con dicha lógica cultural.
Por ello, es importante poder contar con instancias de reflexión, debate e intercambio, como decíamos hace un momento. Quizá uno de los aspectos que deberíamos ponerle mucha atención en el futuro inmediato es mejorar lo que se llama la infraestructura ética de la sociedad. La ética del servicio público no se agota solo con algunas medidas o la creación de algunos códigos de conducta, tan necesarios, por cierto, sino que se avanza en la medida en que podemos dotarnos de una mejor infraestructura ética. Con infraestructura ética me refiero al conjunto de sistemas, condiciones y herramientas que desarrolla el Estado para promover la integridad y prevenir las conductas indebidas en el servicio público, tal como lo definiera en su momento la OCDE. El supuesto básico es que si contamos con una infraestructura ética sólida, esto proporciona un entorno y condiciones de servicio público que favorecen el comportamiento ético de los ciudadanos. Revisar la infraestructura ética disponible nos puede ayudar a mejorar tanto en conciencia como en nuevas acciones orientadas a la mejora, ya que siempre será necesario, como también decía bien al comienzo, mejorarlo. La infraestructura ética, y vuelvo a la presentación, la infraestructura ética tiene un conjunto de componentes que están orientados a la atención de tres funciones principales. Disculpen que me fui para atrás. La función de control de las acciones públicas y de las conductas indebidas, la función de orientación hacia estándares de conducta ética y la gestión del ejercicio de la función pública. Como se puede apreciar en el cuadro, la infraestructura ética tiene componentes de marco legal, de normativa, de leyes, también mecanismos de rendición de cuenta. ¿Cómo se establecen los mecanismos de rendición de cuenta del ejercicio de lo público en nuestros países? Cada uno tendrá su mecanismo distinto, en algunos será más fácil, en otros más difícil, más imperfectos, mejorados, pero siempre en construcción. ¿Tenemos mecanismos de participación y escrutinios de la ciudadanía, de lo que hacemos en la función pública? ¿Cómo son? ¿Cómo podemos mejorarlos? ¿Cómo podemos construir consensos en torno a cuáles son los mejores o pueden contribuir la realidad de cada uno de nosotros? En cuanto a la orientación, el compromiso político de avanzar hacia mejoras éticas en la función pública. Ahí aparecen los códigos de conducta, también las comisiones de ética, y un aspecto para mí sustancial, que es el de la formación ética. Ya cuando citaba la encuesta a los jóvenes en la región, me preocupaba mucho la ausencia de formación ética, a la vez que se daba cuenta que aquellos que tenían una cierta formación cívica tenían menos tolerancia a la corrupción. Y también después el tercer componente, el de la gestión. ¿Cuáles son los organismos centrales de coordinación en cada país? ¿Cuáles son las condiciones laborales y políticas de los recursos humanos que se dedican a la gestión ética? En definitiva, en este cuadro caben las mejoras, todas las mejoras posibles que podamos hacer al sistema ético. Y voy cerrando mi participación. De alguna forma, sintetizando. Las demandas éticas a la función pública son claramente evidentes, tanto por los datos estadísticos como los de la CEPAL, que hoy no compartimos, pero ponen en evidencia, pero también como lo señalan las encuestas de Latino Barómetro que mencionáramos, y también la de la IEA, que también mencionamos. La sociedad civil tiene un rol insustituible en la construcción de nuevas condiciones éticas para la función pública. No hay mejora de ética pública sin una sociedad civil activamente comprometida en la construcción de nuevas condiciones éticas. La porfiada realidad muchas veces nos puede llevar al desánimo, pero será necesario comprenderla adecuadamente en cada país o región para poder actuar sobre ella con mayor certeza, siempre mejorando, siempre revisándola. La construcción de una más amplia infraestructura ética en cada lugar se presenta como una estrategia de fortalecimiento y legitimación ética, así como de deslegitimación de la corrupción. Y, finalmente, sabemos que la tarea no es sencilla, pero es imprescindible, ya que de lo contrario, el futuro se presentará cada vez excluyente, empobrecedor y desigual. Quise con estas diapositivas y la charla compartir algunas reflexiones con ustedes y quedar abierto a aprender de lo que ustedes compartan conmigo y enriquecer nuestras miradas comparadas de distintos lugares del continente.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a Néstor por su introducción a este tema, donde él primero, como buen sociólogo, enfoca el contexto social en el cual estamos asumiendo un compromiso de elevar, de poner la ética en primer plano. No se puede asumir un desafío como este sin uno tener en cuenta los elementos del contexto social con los cuales nos vamos a enfrentar, porque no son prédicas, no son palabras huecas, sino trabajo con unas realidades. Entonces, ese panorama latinoamericano y de varios países de Latinoamérica que también participaron en otro estudio sobre los jóvenes, indica que hay una percepción, en primer lugar, muy alta de corrupción y de falta de ética. Indica también que los jóvenes son tolerantes a ciertos niveles de faltas éticas. Y eso lo hemos visto ya en varias encuestas. La misma Latinobarómetro lo ha presentado en diferentes ocasiones. También hacía énfasis en las mejoras, en que la mejora de la función de la ética en la función pública no es espontánea, sino que es el resultado de una presión social, de una participación de la sociedad civil, de los sectores organizados que van a presionar al Estado para que el Estado establezca lo que finalmente él trató, una infraestructura ética en la sociedad. Una infraestructura que serían los sistemas con condiciones y herramientas que el Estado debe poner en práctica para asumir el compromiso que tiene con la sociedad. Y ahí están los controles, las orientaciones y la gestión que el Estado debe realizar. Terminando, Néstor, con la afirmación de que eso no es fácil, todo ese desafío, pero es imprescindible. No hay forma de que sigamos ignorando este compromiso. Tenemos que asumirlo. Entonces, nada mejor que tener aquí ahora la participación de Berenice, que es una persona que ya está en el ámbito de ese compromiso, de la institución estatal que tiene en sus manos ese compromiso. ¿Cómo vamos a trazar qué está haciendo el Estado Dominicano, qué estrategia tiene para poder lograr esa elevación de la ética? Berenice. Muchas gracias. Bueno, ante todo, agradecer la invitación a Participación Ciudadana, a esta tertulia, con toda su membresía y las personas que pues tienen interés en los temas que trata la institución. Muchas gracias por esta invitación y por compartir este espacio en esta tarde de hoy. Efectivamente, qué afortunado traer el Latinobarómetro en este espacio, porque justamente cuando escuchaba al otro panelista, mi copanelista en esta tarde, Néstor, uruguayo, pues César justamente traía a colación algunas palabras interesantes que resonaban en mi mente, y una de ellas era desconfianza, y yo les vengo aquí a hablar de cómo rescatar la confianza, porque de eso se trata. O sea, la confianza es muy importante. La ética impacta todo. Cuando hablaba de ética y de la discriminación, ¿cómo se traduce eso en discriminación? Se traduce en discriminación para educación, para salud, para seguridad, en aspectos legales, en acceso a la justicia.
¿Y cómo se vincula esto con la ética y qué podemos hacer desde el Estado nosotros para poder paliar esta situación que no basta con que nos encaminemos hacia su control, hacia su vigilancia, hacia su corrección, sino que también debemos rescatar esa confianza ciudadana, hacer y parecer, ambas cosas al mismo tiempo, porque la única forma de que un país progrese, y en este caso específico me refiero a República Dominicana, es que podamos, todos los actores que impactan y que inciden en el desarrollo de República Dominicana, podamos caminar juntos. Se trata de la gobernanza. No solamente es el Estado, son también los actores económicos y sociales, es también la academia, es la sociedad civil organizada o no organizada, y todo ese sistema articulado de una forma correcta y basado en la confianza es que va a poder lograr pues que el sueño que queremos y lo que estamos buscando. ¿Y qué estamos buscando? Es muy difícil ver si cambió, se cambió la página desde atrás. Yo tengo que comenzar obligatoriamente con ¿para qué? Estado, ¿para qué? República Dominicana. Sí, para poder ver tal vez sí, ¿verdad? Sí. Para yo poder ver. Creo que sí, porque así puedo ver. Creo que está mejor, ¿verdad? Porque así puedo ver si va cambiando, si no va cambiando la presentación. Pues yo les comentaba que debemos comenzar por el por qué. El por qué. Y no puedo hablar de ese por qué sin citar dos artículos de la Constitución de la República Dominicana, el artículo 7 y el artículo 8 de nuestra Constitución Dominicana. En él, fíjense que estamos muy claros en que es la misión de nosotros, pues justamente poder lograr que las personas puedan ser dignas, es proteger la dignidad de las personas a través de garantizarle pues sus derechos en todas las dimensiones y poder garantizar también, como somos un Estado social, no solamente democrático, como somos un Estado social, poder garantizar también los medios para que las personas puedan desarrollarse de forma equitativa, igualitaria y progresiva. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de ética. Ética está en absolutamente todo. Entonces, teniendo en cuenta eso, debemos preguntarnos nosotros como gobierno, ¿cómo logramos que ese propósito y esa función primordial que tenemos nosotros, que es garantizarle a todos los ciudadanos y ciudadanas un buen gobierno? Recuérdense que existe lo que es la Carta Interamericana de Buen Gobierno, que luego en República Dominicana se traduce en una ley muy reciente, que es la Ley 107-13 de los derechos y los deberes de las personas frente a la administración pública y de derecho administrativo. Y en esa ley 107-13, que recoge los postulados más importantes de la Carta Iberoamericana de Buen Gobierno, justamente dice en sus articulados que todos tenemos derecho a un buen gobierno. Entonces, para poder lograr ese propósito y esa función, el gobierno tiene que aspirar a ser íntegro a través del comportamiento ético de su funcionariado. Es indispensable. ¿Y por qué? Porque a través de ese comportamiento ético de su funcionariado, entonces podemos garantizar que la administración pública sea eficiente y sea efectiva
para garantizar el bien común, el bien de la colectividad, que es lo que todos queremos. Siendo así, entonces tenemos obligatoriamente que referirnos a un concepto, al concepto de la integridad. Fíjense que la aspiración es ser íntegros a través de ese comportamiento ético de los servidores públicos, de nosotros, los servidores públicos. Y hablo desde mi rol, ¿verdad?, de servidora pública. Y cuando hablamos de integridad en el ámbito de lo público, nos estamos refiriendo a que los servidores tienen que cumplir con la función que les ha sido encomendada. ¿Cuándo nos encontramos frente a ese servidor público? Cuando puede cumplir íntegramente, plenamente, completamente la función a la cual le ha sido, tiene en sus manos esa función pública. De esta manera que el norte fundamental de todo servidor público está enfocado en el bien común, en el bien de la colectividad, en la conservación de ese bien común y el de lograr que las personas puedan, pues, conservar su dignidad y puedan progresar dignamente. Ese es el fin de todo servidor público. En República Dominicana, nosotros entonces, tendentes a esto, tenemos un código, digamos que unos principios que son los principios de conducta de todos los servidores públicos que están reflejados en una normativa que es la 41-08, que a su vez tiene un régimen de consecuencias en el caso de incumplimiento de este código de conducta. Dentro de ese código de conducta, esos principios que debe ostentar todo servidor público, no puede faltar ni el decoro, ni la honradez, ni la discreción, ni la disciplina, ni la lealtad, ni la probidad, ni la pulcritud, ni sobre todo la vocación de servicio. Actualmente, nosotros nos encontramos frente a un nuevo paradigma de cómo son las cosas. Anteriormente, los gobiernos, y cuando hablábamos de los regímenes, eran verticales. Ahora estamos frente a la horizontalidad. Y a nivel internacional, pues se gestan justamente para buscar, lograr, llevar mejor calidad de vida a todos los ciudadanos en cualquier parte del mundo. A nivel internacional, y no queda fuera así la República Dominicana, hay un nuevo paradigma, que es el paradigma del gobierno abierto, que a través de lo que es la transparencia, a través de lo que es la participación, a través de lo que es la colaboración de la ciudadanía y en un eje transversal de la innovación, pues busca mejores sociedades. Y el gobierno abierto tiene también unos valores que están ligados a la ética y que están ligados al rescate de la confianza. Sin confianza, repito, las sociedades no pueden avanzar. El Estado no puede lograr la función que le corresponde si no tiene una sociedad que confía en ellos y que les apoya en todo el camino y en todos los proyectos que tiene que, pues, llevar a cabo. Entre esos valores del gobierno abierto, pues se encuentra uno que yo lo he resaltado en una letra un poquito más grande, que tiene que ver con el tema que nos toca en la tarde de hoy, y que es justamente el de crear mejores estándares de integridad dentro de la administración pública. Esos estándares de integridad obligatoriamente están ligados a la meritocracia, a la profesionalización, a la creación de códigos de conducta, de estándares de conducta que puedan guiar el funcionamiento y que puedan liderar lo que es el ejercicio de la función pública. República Dominicana es signataria de la Alianza para el Gobierno Abierto y por lo tanto también acoge esos valores de gobierno abierto. El camino de la República Dominicana, incluso para poder ingresar ante esta alianza para el gobierno abierto,
ha sido largo. Nosotros, cuando hablamos de ética y cuando hablamos de un ente, de ese sistema de integridad que tiene que regir en toda sociedad y así en República Dominicana, que es parte del sistema, que son las comisiones de ética pública, que les voy a hablar en un momentico sobre ellas, pues República Dominicana ha llevado una progresión, digamos que histórica, para buscar ese sistema eficiente y eficaz para lograr el cometido de, uno, mejor administración pública, más efectiva, mejores servicios y mejor garantía de los derechos para los ciudadanos, y dos, pues el rescate de la confianza necesaria. Y es así como desde el año 1997, fíjense que estamos en el 2021, desde el 1997 iniciamos pues ese camino necesario para la conformación de la estructura, de ese andamiaje que pudiese consolidar prácticas que garanticen que la integridad reine y que su antónimo, la corrupción, pues sea cada vez más opacada. Comenzamos en el 97 y ahí encontramos pues la creación de, ustedes recuerdan que se le llamaba DEPRECO, ¿verdad? El Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, una dependencia de la Procuraduría General de la República, y luego pues pasó posteriormente, años después, a cambiar el nombre a DPCA, que era de la prevención de la corrupción administrativa, también dependiente de la corrupción administrativa. En esa época, las funciones que tenían que ver con la prevención y con el fomento de la ética estaban a cargo de esta estructura. 1997. En el 2001, unos años después, se creó un consejo asesor en materia de anticorrupción. Y este consejo asesor fue la antesala de lo que posteriormente fue el CENEC, la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, que llegó en el año 2005. Fíjense cómo siempre estamos buscando cómo lograr insertar el tema del fomento de la ética, el tema de la prevención dentro de la administración pública, con aciertos y con desaciertos. Entre uno y otro, se crea en el 98, antes de la Consejo Asesor, se crea una estructura por primera vez en República Dominicana, que fueron las comisiones de ética pública. Primera vez que en República Dominicana, pues, se inserta dentro de cada una de las instituciones públicas un organismo cívico conformado por instituciones, por servidores públicos, para justamente velar por la prevención, velar por el fomento y por la detección temprana de las prácticas que estaban desviadas del deber ser. Ya sabemos que no dio el resultado esperado, ya esto lo sabemos, y seguimos en esta búsqueda del instrumento ideal para poder pues lograr insertar un mecanismo eficiente dentro de la administración. Como no dio resultado, en el 2017 se cambia en otro intento la nueva conformación y el nuevo funcionamiento de las comisiones de ética pública, eliminando lo que se entendía que podía ser pues la consecuencia de su falta de efectividad y eficiencia. La diferencia primordial entre las primeras comisiones de ética y las segundas comisiones de ética era que eliminaron del seno de las mismas en la última versión a los servidores públicos de estatutos simplificados y a los servidores públicos contratados, y simplemente pues se mantuvo, y también a los directores y jefes de departamento y a las máximas autoridades y personal de confianza, en el entendido de que justamente estas personas eran
las que posiblemente estuviesen cometiendo o podían cometer en algún momento pues actos que se desviaban de las prácticas correctas y entonces no iban a hacer una autodenuncia, digámoslo de esa manera. Con el tiempo, unos años después, nos dimos cuenta que tampoco esa es la fórmula. Fíjense cómo hablaba Néstor cuando nos comentaba de que cada país es diferente. Tenemos que ver la cultura, el aspecto cultural, el aspecto social, tenemos que ver la legislación para poder buscar el instrumento adecuado para poder pues garantizar la integridad dentro de las administraciones públicas. Actualmente, con el decreto 325-20, pues hay un nuevo mandato de poder garantizar que las comisiones de ética pública a través de su transformación puedan rendir estos resultados. ¿Y cómo lo queremos hacer? Que esa es la pregunta, ese es el reto que doña Miriam me lanzó al darme derecho al podio, ¿verdad? ¿Cómo? Y creo que hay muchas fórmulas, pero la primera tiene que ver con dotarla de instrumentos y herramientas para que puedan hacer su trabajo. Y hay un punto dentro de esos instrumentos y de esas herramientas que tiene mucho que ver con educación, que tiene mucho que ver con competencias, para que puedan definitivamente detectar a tiempo y corregir. Cuando hablamos de una buena administración pública, ella no solamente se trata de hacer las cosas bien y correctas, sino que también se trata de evitar que puedan desviarse las actuaciones del servicio civil. Entonces, para lograr que se desvíen, tenemos que saber, y esa es una competencia también que deben tener las comisiones de ética pública, tenemos que saber prever y detectar a tiempo, haciendo uso de un elemento que, aunque dentro de lo que debió ser, no fue, un elemento que son los mapas de corrupción, que son como los mapas de riesgos. Detectar dónde están los riesgos de corrupción para poder poner un mecanismo para que no se produzca. Y yo creo que eso es lo más importante. No solamente es que lo que se produzca se sancione, se denuncie, se corrija, sino que también evitar que se produzca para entonces tener una administración pública más sana, una administración pública más íntegra. De tal manera entonces que, y siempre hay una fórmula, esta fórmula pues tiene tres elementos que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de esos instrumentos con los que se dota a esas comisiones de ética pública para que hagan bien su trabajo. Y hay tres elementos, porque son tres direcciones, ¿verdad? Que en cuanto a acciones la podemos dividir en dos. Una acción que es la reactiva y otra acción que es la preventiva, y ambas son importantes. Es tan importante que se corrija y se sancione como que se prevenga. Todo buen sistema, y esto a nivel internacional, pues hay estudios que ya lo han validado de esa manera, todo buen sistema para prevenir la corrupción administrativa y para lograr pues mayores niveles de integridad en la administración pública necesariamente tiene que tener un elemento punitivo de sanción, de no impunidad, y un elemento preventivo para poder controlar y corregir antes de que ocurran las desviaciones. Y el tercero que nosotros vemos ahí, pues tiene que ver con el cambio de conducta, y esto obligatoriamente opera a través de no solamente sanciones, sino también el aspecto de educación. O sea, la educación es fundamental. La educación ética del servidor público, de poder contar con observatorios donde también la sociedad civil participe, observatorios donde se pueda debatir casos y supuestos, es importante, es importante.
Y el ejemplo más práctico que podemos mencionar, por ejemplo, en la materia, es como los atletas. Los atletas tienen que saber las reglas del juego, las normas, las prácticas, pero no basta con saberlo, sino que tienen que salir al partido o salir a la competición y ejecutarlas correctamente. Y para eso requieren entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Un Félix Sánchez entrenó muchas horas para solo correr unos escasos segundos y ganar, pues, nuestro oro. Entonces es lo mismo, un servidor público tiene que entrenar en esos dilemas éticos que se le pueden presentar, entrenar para que en el momento en el que se le presente tenga también las habilidades y las condiciones necesarias para poder dar una respuesta que deje de lado lo particular y lo individual y ponga al frente el bien de la colectividad, el bien común y el progreso, por lo tanto, de la sociedad en su conjunto. Eso es muy, muy importante. Entonces, dentro de este concepto, nosotros necesariamente, para poder fortalecer ese comportamiento ético, se desprenden acciones como, por ejemplo, poner siempre delante la finalidad del servicio público. O sea, ¿qué debe tener en cuenta ese servidor público? El centro es el ciudadano. El centro es el ciudadano, la finalidad es el ciudadano. Segundo, el cumplimiento de la ley. Segundo, y no es en el orden de 1, 2, 3, todos son importantes. El cumplimiento de la ley, pero el cumplimiento real y efectivo de la ley, no el parecer que cumple la ley, sino cumplir la ley efectivamente. También el servidor público tiene que tener claro, y hasta ahí tiene que intervenir por la transparencia de lo que se espera de él, tiene que tener claro cuál es ese comportamiento que se espera del servidor público y tiene que tenerlo de una forma clara, de una forma precisa, de una forma concisa. Otro instrumento del sistema de integridad, le hablé ya de dos, le hablé de la Comisión de Ética Pública y de los mapas de riesgos. Otro instrumento del sistema de integridad son los códigos de ética y eso es parte también de las acciones y de los lineamientos que a nivel internacional pues se han acogido para lograr un comportamiento ético efectivo y lograr la integridad en el sector público a través de ese comportamiento, de esa conducta ética. También el de la formación, ya le comenté, y el de la denuncia, los canales de denuncia y la atención correcta de esos canales de denuncia, de tal manera de que la sociedad pues se sienta en confianza de poder acceder a esos canales de denuncia y también la protección efectiva de los denunciantes a los fines de que también no exista ningún tipo de retaliaciones al respecto. Finalmente, y para abrir entonces el debate en esta tarde de hoy, yo quiero dejar en el espíritu de ustedes que cuando hablamos de ética pública, no solamente se trata del estricto cumplimiento de la ley. Cuando hablamos de ética pública, tenemos en nuestras manos el destino de, en este caso, todos los dominicanos, y por lo tanto, como servidor público, todo servidor público debe tener muy presente que se requiere que desde su posición de trabajo, desde la posición y la función pública que le ha tocado desempeñar, dé lo mejor de sí para esos fines de la función pública. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Berenice por esa exposición bien sintética de los retos que tiene el gobierno dominicano, el Estado dominicano, en este tema de la ética del servidor público. Y veo que, bueno, nuestros dos expositores sin haberse combinado, ¿verdad? Ustedes, pues iban en la misma dirección, porque Berenice comienza con algo que está relacionado con la primera parte de la exposición de Néstor
sobre el tema de la sociedad, el contexto, cuando ella se refiere a la necesidad de la confianza. Y la confianza es algo bien amplio socialmente, que no es simplemente que nuestras autoridades sean honestas, sino que el sistema realmente funcione para el bienestar de los ciudadanos. Es decir, el contexto social, económico, jurídico, todos esos aspectos de la sociedad que van a crear un proyecto de nación que implique que los ciudadanos estén dispuestos a colaborar para crear ese proyecto de nación. Y luego pues ya pasa a lo que también señalaba Néstor como la infraestructura que debe crear la sociedad, que desde el 1997 de forma específica, porque si vemos todas las constituciones de la República y todas las leyes de la República desde que se comenzó, siempre en algún capítulo se habla de la buena administración pública, etcétera, pero ya más formalmente desde 1997 hasta la fecha, y señalando cómo se va a lograr eso con instrumentos y herramientas que van desde la educación, la detección, la prevención, los mapas de riesgos, etcétera, y los elementos que vienen clasificados en la parte reactiva o punitiva, que es muy necesaria porque ya hay comportamiento no ético. No vamos a comenzar como un niño que estamos comenzando en cero, sino con una sociedad que ya está acostumbrada a comportamientos no éticos. Por lo tanto, la parte punitiva tiene que jugar su función ahí. La prevención y luego la parte del comportamiento en sí, del día a día del funcionario público. Ya tenemos aquí el panorama y ahora pues abrimos la participación de ustedes y no sé si tenemos previsto, Laisa, algunas preguntas a través de nuestros participantes vía virtual para que la vayan pasando, ¿verdad? Y quiero comenzar con una pregunta que ya Lady solicitó acá y lo que vamos a hacer es hacer para, vamos a decir, hacer efectivo el tiempo, acumular varias preguntas para que nuestros expositores las contesten juntas de tal manera que ya ellos tengan un panorama. Agradezco tanto a Varinas por su brillante exposición como al señor Néstor de la Costa que nos acompaña desde Uruguay. Con relación específicamente al tema de la ética desde el servicio público, veo que desde el Estado se están haciendo esfuerzos para transparentar el ejercicio público, pero yo veo más eso como una medida inmediata en el mismo ejercicio del servidor público. Pero ¿qué está pasando desde la construcción de la ética desde el Estado como tal? Porque ¿qué pasa? Vamos a tener futuros servidores públicos y esos futuros servidores públicos están en las aulas, en las escuelas y en los colegios. Sin embargo, nosotros mismos como Estado estamos violentando el mandato constitucional cuando establece que es obligatoria, en el artículo 65 de la Constitución, la formación ética, cívica, específicamente cívica, de manera obligatoria, tanto en las escuelas públicas como en las escuelas privadas, sobre todo en formar entes que conozcan sus derechos, que conozcan sus deberes y que sepan demandarlos. Porque el concepto de la ética también está revestido de esa capacidad del ciudadano o de la persona, poder con la autonomía de la razón identificar y discriminar lo correcto de lo incorrecto. Y cuando vimos aquí la exposición del señor Da Costa que presenta estadísticas que a mí me parecieron catastróficas, ver gente joven que pudiera reflexionar de esa manera de cosas que uno entiende que no es solamente un componente ético, sino un accionar corrupto y que no se puede interpretar como tal. Tiene que llamarnos a la reflexión, no solo nosotros como sociedad civil, que también jugamos un rol en el fomento de la educación, de los valores, pero también en el Estado, qué se está haciendo en temas de educación.
porque es fundamental. O sea, el ciudadano somos seres sociales por naturaleza y esa misma condición nos hace ser parte de una colectividad. Pero mientras tengamos ciudadanos que no estén identificados con los principios, los valores éticos y democráticos, tendremos eventualmente funcionarios públicos que no van a estar acatando esa función, a pesar de los esfuerzos que del Estado se haga desde la institución que tú muy bien trabajas. Bien, vamos a ver si hay otra persona, como el sociólogo aquí, Cándido Mercedes, que quiera. Sí, cómo no. Si hay otro micrófono mejor todavía, pero si no. Buenas noches. Néstor, con tu experiencia de Uruguay, de Sudamérica, fíjate, tú hablaste de el comportamiento ético, tiene 3 dimensiones. El marco legal del control, el control que tiene 3 variables, la orientación que tiene 4 y luego viene la gestión que tiene 2 variables. Dado que en mi país hay una debilidad fuerte institucional, de esas 9 variables, para mí lo más importante es el compromiso político, porque al no ver base institucional tan fuerte, entonces podemos tener todo, como República Dominicana, desde el 1997-98, estamos luchando y tenemos marco legal, tenemos código de conducta y todo, pero no había un compromiso político de los actores políticos en el poder. Y por lo tanto, lejos de mejorar, Transparencia Internacional nos dio a nosotros 28 y 28. 2018, 2019, 28 de 100. Y el Foro Económico Global, quedamos peor como nunca en el 2019. Sin embargo, tenemos código de conducta, marco legal, porque no había ese compromiso político. ¿Cuál es la experiencia por allá? Bien. ¿Puede llegar a nuestro estado tener los funcionarios públicos de la ética y la transparencia sin depender del Ejecutivo? Sí, sin depender del Ejecutivo. Funcionarios públicos éticos sin depender del Ejecutivo, yo creo que sí. ¿Podrá un servidor público realizar su gestión si en su hogar no están los fundamentos y principios éticos y morales? Okay. ¿No está la sociedad civil en América Latina y el Caribe también afectada por la corrupción y la ausencia de una dimensión ética en sus actuaciones? Como los recursos públicos, como los recursos públicos son de todos, ¿está bien que el que pueda se quede con parte de ellos? Ah, señor, por eso es que tenemos que educar. Acá tenemos otra pregunta, pero vamos a pasar al micrófono. Sí, quería preguntarle a ambos panelistas cuáles son los elementos o instrumentos que pueden llevar a una sociedad a ser más ética. Buenas noches. Mi pregunta versa sobre lo siguiente. Nosotros somos un país que a nivel de legislatura somos una Suiza. O sea, nosotros legalmente tenemos un marco legal que esto parece como si fuera un paraíso. Entonces, es adrede que en la práctica se obvien o no existan mordazas y garras para aquellos que violenten nuestras leyes, en el caso de los políticos y estos altos funcionarios.
Mi pregunta viene en el contexto de que ya con las variables que se han expuesto aquí, yo pregunto, ¿sería más consciente que sea la sociedad que adquiera una posición más ética para que pueda elegir los servidores públicos? Porque cuando se ven las aristas que se pusieron ahí, se expusieron, entonces tenemos que revisarnos como sociedad para entonces nosotros poder elegir personas éticas o trabajar la ética desde el punto de vista de la educación para que las nuevas fuerzas que surjan puedan asumir ese papel de una forma real. Entonces yo pregunto, ¿sería por ahí o tenemos que seguir exigiéndole a la vieja guardia? Buenas, yo pregunto, ¿puede construirse una sociedad ética cuando no hay una correspondencia con el discurso? Es decir, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Nosotros tenemos muchísimas leyes que son éticas, pero el comportamiento real y el mensaje que se nos da no está directamente correspondido con la práctica diaria. Para completar. Bien, yo quiero poner también mi inquietud, mi preguntita. Mira, una de las cosas, venimos observando y dándole seguimiento a este tema desde hace muchos años, ¿verdad? Varios de los que estamos aquí. Y yo pienso que hay varias debilidades que han tenido todos los intentos de control y de prevención de la ética en el país. Una debilidad que yo entiendo muy importante y que no veo clara en tu exposición es el enfoque en el sector político que es el que llega al Estado cada 4 años, cada 8 años, cada tanto tiempo, poniéndose por encima de vamos a decir, del servidor público normal. Es decir, ahí llega una camada de gente que viene de unos partidos políticos, de un sistema político muy clientelar y que hizo una inversión para llegar a esas posiciones y entonces va con la intención de restituir esa inversión. Yo no he visto nunca que estas comisiones de ética y estas direcciones de ética o como se le llame, estén llegando a ese grupo que es el grupo líder de la administración pública. Ocupan las posiciones de ministros, directores, etcétera, y que si ellos se quedan fuera y siguen con la misma práctica, no es verdad que dándole al funcionario público normal de tercera categoría hacia abajo mucha cátedra de ética se va a cambiar mucho. Y en segundo lugar, ya para no hacer muy largo mi pregunta, es que otra debilidad que he visto mucho, y aquí un poco hablo como profesora y persona que ha trabajado este tema, es la forma en que se da la formación ética. Generalmente cursos aburridos, cursos con muchas definiciones, qué es lo que es integridad, qué es lo que tal cosa, qué es lo que tal otra, y a mí me llamaron para hacer, ustedes hicieron un estudio, o alguien llamó a nombre de la dirección y me entrevistó a mí por quizás recomendación de participación, y yo le decía, mira, tú ir con un curso estandarizado a cada lugar, la gente, lo primero que dice, te lo digo por experiencia, porque hasta en la sociedad civil, donde quiera, ay, mañana tenemos un curso de ética, vamos a sentarnos ahí a escuchar que alguien nos va a decir lo que es la ética, la diferencia entre ética moral, esto, qué honestidad, qué cosa. Muy bien, como lo firmamos, 50 personas tomaron ese curso y se fueron.
Yo sé que ustedes tienen las comisiones de ética, pero, o sea, ¿qué cambios hay en la metodología? En identificar en cada institución qué es lo necesario. Porque muchísimas instituciones no necesitan que se le digan 20 cosas, sino que miren, el problema ético de esta institución es este, vamos a enfocarnos en ese, y ese va a arrastrar a los otros. O sea, la metodología de implantar la educación ética, hasta en las escuelas, yo lo recuerdo, yo estoy seguro que mucha gente aquí lo sabe, el día que le tocaba una educación cívica, todo el mundo quería irse para el recreo mejor, y hacer cualquier otra cosa antes que educación cívica, eso es muy humano. ¿Cómo enfrentamos para que la gente realmente ponga ese tema en el día a día? Entonces, no sé si le damos primero la oportunidad a nuestro invitado a distancia, Néstor, para que responda la que se le hizo directo o cualquier otra, ¿verdad? Perfecto. Para seguir el mismo orden. Néstor. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. La pregunta de cómo son las cosas por acá, en un sentido son igual que en todos lados, difíciles. Avanzar en la conquista ética mayor en el servicio público, en el bien, es una tarea que siempre tiene resistencias de organizaciones, grupos, personas, partidos políticos, que cualquier elemento que se convierta en una traba o en un mecanismo de control generalmente genera cierta resistencia. Por eso que no es fácil. Lo que sí me parece, y esto es un atrevimiento de mi parte porque no vivo allí, no conozco la realidad de cerca, pero puedo comentar lo que percibo de la realidad nuestra, es la apuesta a la construcción de institucionalidad, aunque lleve décadas. Si no hay institucionalidad fuerte, ya sea política, partidaria, democrática, ética, todo puede quedar en el turno de los que llegan cada 4 años y se van. ¿Cómo construir el largo aliento? ¿Cómo construir iniciativas y convicciones de largo aliento que se transformen en, por eso hablaba de infraestructura ética, en infraestructura, que va quedando de alguna forma mejorando y a veces volviendo a corregir, en el camino de seguir avanzando en una tarea que no es sencilla, que no estamos todos convencidos en las sociedades latinoamericanas de que debe ser así, en esto que decíamos de la confusión entre lo público y lo privado, que muchos tienen en América Latina, y honestamente o interesadamente o desinteresadamente. Pero entonces, el tema es cómo construir infraestructuras. Nos pasa lo mismo con la democracia, que piensen, o sistemas políticos que piensen en el largo aliento. Que sean cosas para mejorar. Una anécdota, cuando Uruguay estableció las elecciones internas a los partidos políticos, terminó con... Pero lo hizo con acto para dentro de 7 años, porque nadie estaba dispuesto en el corto plazo a perder sus privilegios. Pero a los 7 años la institucionalidad ganó, y eso se estableció y es lo que funciona hoy. Entonces hay que pensar cuáles son los mecanismos de institucionalidad de largo aliento que podemos ir creando en nuestras sociedades. ¿Cuáles son los elementos o instrumentos para la ética? Muchos, muchísimos. Y ustedes mencionaron ahora muy bien, más allá del formato en que se da, si es aburrido o no, si podemos trabajarlo ya no como abstractas, sino como éticas aplicadas, cómo se aplica los famosos dilemas éticos, cómo se aplica la ética a los casos concretos de la vida cotidiana o de la vida pública, pero eso también hay ensayos en distintos lugares que van intentando crear el espacio educativo para que la legitimación de lo ético vaya ganando, a la vez que la institucionalidad, como decíamos por otro lado, vaya ganando conciencia, vaya ganando voluntades, etc. Y ahí la voluntad política siempre es clave. Pero a veces la voluntad política no está tan dispuesta y va desarrollándose en la medida que la sociedad civil empuja, que los actores sociales
y bueno, en el paradigma de gobierno abierto o de gobernanza, no solo que la sociedad civil, que la sociedad económica también empuja en sentido de ir construyendo distintos asuntos éticos. Y para mí la formación es un asunto clave. Nuevas, ni que hablar. Para los funcionarios públicos, muchas veces damos por supuesto que por ser un funcionario público uno tiene que tener ya una postura ética. Paso a ser funcionario público y ya soy ético. Y eso no sucede así. ¿Qué institucionalidad tenemos para formar servicio civil o servicio público en nuestros distintos países con cierto enjundia que se proponga, bueno, voy a estar formando 20 años? Y los resultados se irán viendo con la acumulación de eso, de la mejora de la infraestructura, etc. Así que bueno, creo que por ahí hay como algunas pistas de por dónde yo sí soy muy institucionalista. Creo que la construcción de institucionalidad, aunque el horizonte a veces parezca que no cambia nada, es lo que termina dando cambios de largo aliento. Gracias. Son muchas preguntas, ¿verdad? Que hay aquí. Pero hay algo articulador en todas ellas y todo tiene como base la educación. Nosotros tenemos una realidad, ¿verdad? Pero tenemos que también pensar en construir esa sociedad que queremos y solamente es posible hacerlo con la generación que está en maternal ahora, que está iniciando su educación. Una generación son unos 20 años y a partir de ahora debemos comenzar a formarlos para que puedan tener esos instrumentos, yo le llamo instrumento a esto, para poder luchar por sus derechos. Una sociedad que no conoce cuáles son sus derechos no puede luchar por ellos. Una sociedad que no tiene en sus manos las herramientas para poder buscar y para poder obtener las vías de su desarrollo, no puede hacerlo. Entonces, como decía el joven, la República Dominicana tiene excelentes leyes y en una excelente ley, que es la 200-04, uno de sus capítulos habla justamente de la parte de la promoción y la capacitación y hace referencia a la obligación del gobierno de poder, en conjunto con los órganos especiales para eso, el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y los institutos dominicanos, de tanto sector público como privado, no solamente se refiere a sector público, es realmente una política de capacitación y una política de formación. Entonces, nosotros, desde la Dirección General de Ética, Integridad Gubernamental, desde que llegamos, identificamos esa falencia, porque esa ley tiene 17 años ya, del 2004, y nunca se ha establecido lo que dice la ley. O sea, la ley dice que tienen que existir programas, tanto a nivel inicial y básico y de primaria y secundaria, como a nivel universitario en estos temas. Entonces nosotros estamos realizando acercamientos con el Ministerio de Educación, comenzamos con el Ministerio de Educación, y el primer paso es, no sé si ustedes han oído mencionar lo que son las cátedras ciudadanas que tienen. Entonces, comenzar por ahí con cátedra de ética y con cátedra de transparencia en lo que podamos lograr, pues, incorporar al currículum, en el currículum, pues, lo que es la ética y la transparencia en la administración pública. Un ejemplo de lo maravilloso que es la educación lo tenemos en Costa Rica. Costa Rica fue de los últimos países de la región que tuvo una ley de acceso a la información pública y sin embargo sin ley, como desde las escuelas, había un programa fuerte de educación desde maternal, o sea, desde un juego
simulando que era la aduana y que se le inculcaba a los niños desde pequeñitos, pues eso de la transparencia, de los derechos, de la ética. Entonces la sociedad va forjándose con esos derechos ya que son parte, que nadie se los va a quitar a un joven niño que va subiendo desde pequeñito con esa convicción de lo que tiene derecho y de cuáles son sus derechos. Entonces lo tenemos muy claro por ese lado y debemos lograr pues cumplir con lo que dice la normativa. En cuanto al curso de ética, nosotros, tiene toda la razón lo que nos dice la señora Miriam. Y por eso nosotros, desde que llegamos, la primera, tengo que aquí mencionar a nuestra directora general, a doña Milagros Ortiz Bosch. O sea, lo primero que ella puso sobre la mesa cuando tomó posesión del cargo, su calidad de asesora y del Poder Ejecutivo y directora general, fue el curso básico de ética, pero no con cualquier curso básico de ética, sino un curso básico de ética que es el que toman todos los funcionarios de las Naciones Unidas. Y ese curso básico de ética no es un curso aburrido, porque ya yo lo tomé, ya no, hay que cumplir con el ejemplo, hay que hacer el curso básico de ética, una herramienta contra la corrupción, así se llama el curso, y es un curso que está diseñado con videos. Es con videos, no es el clásico curso sino con videos. Y esos videos son de situaciones reales. Son de la situación real que va a encontrar el ciudadano y lo interesante es que todo el enfoque es positivo. O sea, todo el enfoque te plantea la situaciones normales que se le presentan a un servidor público y el enfoque de la solución siempre es el deber ser en ese programa. No sé, te lo hago de público conocimiento, ¿verdad? Que ya están siendo capacitados en este curso básico de ética y para poder avanzar y poder capacitar a los más de 600,000 servidores públicos que actualmente tiene la Administración Pública Central, ¿verdad? De Gobierno Central, Poder Ejecutivo. Se está incluso haciendo una colaboración con el gobierno, con Panamá, o sea, con las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de Panamá, que son los dueños originales de este curso, para poder migrarlo a la plataforma dominicana y poder de una forma concurrente darlo de forma masiva, 5,000 servidores al mismo tiempo, o sea, de una forma masiva y poder entonces atinar a la meta, que es que todos los servidores públicos pues tomen este curso básico de ética. Vamos caminando bien. Otra cosa también, en cuanto a las herramientas, ¿cómo? En cuanto a las herramientas, los servidores públicos, nosotros identificamos, y a eso me refería cuando hablaba de hay que dotar a las comisiones de ética pública de herramientas para que puedan funcionar. Pero para eso, ¿cómo lo hacemos? Entonces, hay capacitaciones especializadas y estamos enfocadas en eso, en el que se le enseña al servidor público cuando con ciertos indicios que tiene un expediente o que tiene un procedimiento administrativo en su institución, se detecta cuando puede haber, por ejemplo, colusión entre empresas. O sea que hay una serie de técnicas que ya los expertos a nivel internacional conocen, pero que yo misma no conocía. O sea, yo me sorprendí de los detalles que te pueden hacer llegar a dónde está el error, dónde está el engaño, dónde está esa práctica corrupta, que si no lo sabes, porque no tienes las herramientas, es imposible detectarlo. Entonces, por eso decía, es importante dotarlo de las herramientas, de los instrumentos para que puedan hacer su trabajo, porque si no, con buena fe no es suficiente. No es suficiente. Entonces, eso también está en carpeta en cuanto a la transformación que hablamos de las comisiones de ética pública. No sé si se me queda. Bien, muchísimas gracias, señores, a todos ustedes por participar en este conversatorio, este panel sobre la ética, pero muy especialmente a Berenice y Néstor por habernos dado las pautas que han contenido este panel. Los invitamos a todos a pasar a disfrutar de un pequeño refrigerio
y sobre todo a mantener este tema en su práctica diaria, en sus trabajos, en sus actividades, para que nosotros seamos mensajeros de esto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos y a todas.